Amada iglesia de nuestro Dios, paz a vosotros, hermanos. Vamos, mis hermanos, pueden sentarse, hermanos, por favor, ocupen sus lugares. Muchísimas gracias, hermanos. Tenemos una cálida tarde, hermanos, día de reposo en nuestro Dios, hermanos. Otra vez el sol nos está abrazando rico y sabroso, hermanos, ¿verdad? Estamos disfrutando, hermanos, de esto que Dios nos concede, hermanos, porque al final del día, hermanos, todo es, hermanos, bendición. Y antes, hermanos, de dar inicio, hermanos, al tema, hermanos, de esta hermosa mañana, hermanos, quiero, hermanos, compartirles, hermanos, un saludo. Por ahí, hermanos, nos salió una chambita, hermanos, ¿verdad? Más en la mañana, hermanos, y fuimos con mis hermanos de Cuechapa, hermanos, a presentar al pequeño Eliam, hermanos, que es parte de la iglesia de nuestro Dios. Y mis hermanos de Cuechapa les van a dar un caluroso, hermanos, y muy amoroso saludo que es de paz a vosotros, mis amados hermanos. Muchas gracias, hermanos, pueden sentar por sus lugares. También le mandamos un saludo, hermanos, ¿verdad? No lo mandamos, pero yo sé que en su corazón nos estaba mandarlo. A nombre de ustedes, hermanos, les decimos, hermanos, llegar este saludo a mis hermanos de Cuechapa y visitantes que estaban en esta ocasión, hermanos de Toluca también por ahí también había, y del Tejocote, hermanos. Bueno, vamos, hermanos, a entrar en materia, hermanos, en esta hermosa tarde, y hermanos, para, hermanos, dar inicio, estamos continuando, hermanos, con los puntos de fe. Vamos con el punto, hermanos, de fe número 20, ya nada más nos restaría y 19 más, ya casi los acabamos, hermanos. Nada más digo, qué cuestión. Damos el evento, nos faltan 19 para los 39 puntos de fe que son. Y le recordamos, hermanos, que si Dios lo permite, en la fiesta del Pentecostés, hermanos, haremos, si Dios, hermanos, nos lo concede, el examen de hermanos, que para entonces, si Dios lo concede, ya llevaremos 22 puntos de fe. Para aquellos que dicen, ¿cómo 22, hermanos? Sí, porque los viernes también nos estamos dando. Entonces, hermanos, y los que venimos los viernes, hermanos, pues también les haremos examen, y hermanos, a ver cómo le hacemos, hermanos. Porque ahorita damos el 20, si Dios lo permite, el próximo viernes el 21, el sábado en la tarde el 22, y en la fiesta del Pentecostés, hermanos, hacemos examen de esos 22 puntos de fe. No nos da alegría, hermanos, no nos da gusto y felicidad, hermanos, poder ser evaluados. Yo sé que sí, hermanos, que esa sonrisa es de satisfacción y gozo de poder, hermanos, corroborar lo que hemos sabido. Bien, el punto de fe, hermanos, número 20 que nos corresponde estudiar, hermanos, consiste en... Vemos que los cristianos tienen por obligación amar a sus enemigos, hacer todo lo posible para su salvación y incluirse en guerras y luchas penales, porque nuestras luchas es espiritual. Amén, hermano, gracias, que lo bendiga. Mi hermanito va a quedar exento de la evaluación porque él nos ha estado apoyando con los puntos de fe. Así que, hermanito, tú quedas exento, hermanos, de este examen, hermano, porque nos has estado apoyando constantemente en cada lectura. Y entonces, mis amados hermanos, la lucha, hermanos, espiritual. Y hermanos, entendemos que nosotros como hijos de Dios estamos, mis hermanos, siempre en constante lucha. Y dice, hermanos, el punto de fe, que hay dos tipos de luchas. Una es la lucha carnal y otra es la lucha, ¿qué, hermanos? Espiritual. Y cuando hablamos, hermanos, de lucha carnal, son cosas, hermanos, que no tienen que ver nada, ¿qué, hermanos? Con nuestro Dios, hermanos, son cosas ajenas al aspecto espiritual. Y el punto de fe dice, hermanos, que nosotros, hermanos, debemos de evitar cualquier conflicto, ¿no, hermanos? Que no tenga, hermanos, que ver, hermanos, con las cosas de nuestro Dios. Y vamos a ver, hermanos, unos ejemplos, hermanos, que ahorita está muy de moda, hermanos, ¿o no? De repente hay hermanos que son muy apasionados al deporte y se andan hasta agarrando, hermanos, del chongo, que porque el equipo, que si robaron, que si esto, y se apasionan y hasta publican, hermanos, muchas cosas, hermanos. Tengamos cuidado, hermanos, porque eso es una lucha que, hermanos, carnal, y hasta se ofenden y se dicen de cosas, hermanos. Ahorita que estamos, hermanos, en la política, que a mí, hermanos, me da tristeza, me da pena por aquellos que están más preocupados, hermanos, por la política, que, bueno, por ejemplo, vamos a hablar de Dios, hablar de Jesucristo, ¿no, hermanos? Yo decía, si con toda esa pasión con la que publican y defienden y ponen y promueven, hermanos, y ponen lonas y pancartas, como nos pusiéramos lonas de Cristo, en lugar de repartir panfletos políticos, repartiéramos panfletos de hermanos evangelísticos, ¿no, hermanos? Y defendiéramos a nuestro candidato, que es Jesucristo, que, hermanos, que va solito para el reino militar, hermanos, que está garantizado, hermanos, nos enfocamos, hermanos, en cosas que ni alcanzo. Y aquí dice, hermanos, nosotros no podemos, ¿qué, hermanos? Andar en eso. Lo dice el apóstol Pablo, el que milita no se embaraza en los negocios del mundo, hermanos, con tal de servirle a aquel que los ha llamado, hermanos. Y todos los cristianos estamos metidos en todo, hermanos, muchas veces menos en lo que debemos estar, hermanos. Como lo dijo Jesucristo, cuando a los 12 años le dijeron a Jesús, que lo en el templo, ¿qué estás haciendo? Y él dijo, fácil, hermanos, en los negocios de mi Padre, ¿qué, hermanos? Me conviene estar y entender que los hijos de Dios debemos dejar los negocios externos, al menos al que no conoce a Dios.
A nosotros nos compete los negocios de quién, hermanos, de nuestro Padre Celestial, hermanos. Pero ahorita vamos a ir viendo, hermanos, poco a poquito, hermanos. Y dice aquí, hermanos, entender que tenemos la obligación de amar, ¿qué, hermanos? A nuestros enemigos y hacer todo para su salvación. ¿Ustedes tienen enemigos? ¿Tienen su némesis? Y aquí nos viene algo muy curioso. ¿Los hijos de Dios pueden tener enemigos? Y decimos, de aquí para allá, no. ¿O sí? Es decir, yo no soy enemigo de nadie. Como hijo de Dios, no, dice la Escritura, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá, ¿qué, hermanos? Al Señor. Yo como hijo de Dios, hermanos, enemistad hacia alguien más, yo hacia allá, no la puedo, ¿qué, hermanos? Tener. Pero eso sí, hermanos, lamentablemente, aunque no querramos, sí hay gente, ¿qué, hermanos? Que no nos quiere. Hay gente, hermanos, a la cual pues no le caemos bien, hermanos. No importa lo que hagamos, no le caemos bien. Y, hermanos, si tienes sentimientos en contra de nosotros, a eso se refiere cuando la Escritura dice tus enemigos. Y dice aquí que tenemos la obligación. Y sí lo podemos marcar como una obligación, pero habría que quitarle, yo creo que este sentido, ¿no, hermanos? De obligatorio. Es decir, te amo porque estoy obligado, ¿qué, hermanos? A amarte. O sea, hermano Isachar, yo lo amo porque Dios me obliga. Así que digan, si fuera por mí, no, pero me obliga el mandamiento, hermano, y por eso lo amo. ¿Será así, hermanos? No, es una expresión, hermano, para decir, el amor tiene que fluir de manera, ¿qué, hermanos? Natural. ¿Se acuerdan mis hermanas de esos 8 días? ¿Se me acuerdan del día domingo, hermanos? Que nos veíamos por allá en Toluca, ¿no, hermanos? Y hablábamos, hermanos, precisamente del amor de Dios. ¿Qué dijeron mis hermanas? Ay, descansamos del rol y que les caemos, mi hermano Cristian, y yo decía, no. Dijémoslo, Cristian, ¿les avisamos o que sea sorpresa, verdad? Bueno, digo, porque si les avisamos, capaz de que no van, mejor que las hermanas lleguen y llegando allá, se enteran que sí, hermano Cris, que somos nosotros. Fíjate una cosa curiosa, ni el hermano Cristian sabía que iba a estar yo, ni yo sabía que él iba a estar, hermanos, hasta que nos mandaron el programa, ¿verdad, hermano? El domingo temprano, y dije, ah, caray, yo lo conozco, y bueno, Cristian dijo, ah, yo también, ¿verdad, hermanos? Y no más que estamos con ustedes, pero bueno, para hermanos varones quizás no lo saben, no lo han escuchado, pero hablamos, hermanos, de la importancia, hermanos, de poder manifestar el amor de nuestro Dios, hermanos, en nuestras vidas. Y decíamos, hermanos, que la única manera, hermanos, de poder amar es teniendo, hermanos, el amor de Dios en nuestro corazón y, hermanos, y poderlo vivir para poderlo transmitir. Díceme en la carta de Juan, capítulo 4, versículo número 8, ¿cómo dice, hermanos, de memoria? Correcto, lo vimos hace 8 días. El que no ama, ¿por qué? Claro. Entonces, hermanos, Juan nos plantea esto y Juan nos dice, tú dices, es que yo conozco a Dios. Si no amas, no lo conoces. Habrás oído de Él, habrás por sus dichos, conocerás su palabra, pero tener una comunión con Dios, si tú no sabes lo que es el amor y no manifiestas lo que es el amor, dice la Escritura, por lo tanto somos, ¿qué, hermanos? Mentirosos. Y ahora, decíamos, hermanos, ok, tengo el amor de Dios. ¿Cómo sé que tengo el amor de Dios en mi vida? Y Mateo capítulo 7 nos decía, hermanos, por sus frutos los conoceréis. Y entonces decíamos, hermanos, dice el Señor, no puede el buen árbol llevar frutos malos, ni un árbol maleado llevar frutos buenos. Es decir, si yo tengo el amor de Dios en mi vida, ¿cómo lo sé? Hermanos jóvenes, ¿cómo sé que yo tengo el amor de Dios? El amor humano es momentáneo, depende de los factores, es elitista, ¿o no, hermanos? Hermanos, y es condicionado. El amor que proviene de Dios es todo, ¿qué, hermanos? Lo opuesto. ¿Cómo sé que tengo el amor de Dios en mi vida? ¿El amor de Dios es condicional? No, hermana, es incondicional. Guardamos los mandamientos, ahí nos damos cuenta que tenemos el amor de Dios. ¿Y qué más, hermanos? Siempre cuando cantamos, hermanos, el Marcos capítulo 12, ¿a todos nos gusta el de Marcos 12, hermanos? ¿Cuál es el de Marcos 12? Ahora démosle al lado. ¿Cuál es el de Marcos 12? El de Oye Israel, hermanos, ¿verdad? El de Oye Israel. ¿Cómo le oímos Israel? El Señor nuestro Dios es uno. Y lo que no muy bonito, hermanos, vienen tonaditos. Y viene el coro, ¿no, hermanos? Viene el coro.
y amarás a tu prójimo, ¿no? ¿Cómo nos gusta esa alabanza, hermanos? Y decimos, qué bonito es amar a Dios. ¿Y el prójimo? Los vi muy seguros a la primera, a la segunda, hermanos, ya no los vi tan seguros, hermanos, porque decía Jesucristo, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, que el resumen de los 66 libros escritos, hermanos, inspirados por el Espíritu Santo, al final del día, esos 66 libros nos llevan a una cosa, amar a Dios y al prójimo, hermanos. Ahí se encierra absolutamente todo. Entonces, hermanos, dice aquí en la primera carta de Juan, capítulo número 4, que estamos, hermanos, leyendo, pero, hermanos, ahora, el versículo número 10, hermanos. Esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, ya enviando a Cristo en propiciación por nuestros pecados. Amén, hermano. Gracias, que Dios lo bendiga. Y entonces, hermanos, decimos, ¿quién amó primero, el hombre o Dios? Dios. Él nos amó, hermanos, primero. Y ya lo decíamos acerca del amor incondicional de Dios. Si el amor de Dios fuera condicionado, hermanos, tú y yo no estaríamos aquí. Porque si el amor de Dios estuviera sujeto a cómo eres tú o cómo actúas tú, hermanos, cuando el Señor nos encontró, ¿cómo éramos? Malos, pecadores, insensatos, ¿o no, hermanos? Mentirosos, hablantines, juzgadores, chismosones, ¿sí, no, hermanos? Codiciosos, envidiosos, avaros, etcétera, etcétera. Y aún así, ¿qué hizo Dios, hermanos? Nos amó. Y ahí está la incondicionalidad del amor de Dios. Ojo, para que nos quede claro, el amor de Dios es incondicional. Sus bendiciones, esas sí son, ¿qué, hermanos? Condicionadas. Sí, dice Dios, yo te amo, pero no te puedo dar algo que tú no te ganes. ¿Sí, hermanos? Ahí hay una diferencia. Pero, hermanos, ¿de qué nos amó, hermanos, estando así? Pues aquí el texto. Él nos amó primero, no nosotros, hermanos, a Él. Porque muchos, hermanos, ni siquiera habíamos oído de Dios, pero no conocíamos, hermanos, al verdadero Dios. Los que están aquí, levanten la mano, ¿cuántos aman a Dios? Levántala, seguros. Gracias, hermanos. Muchos ya ni la levantan porque dicen, este va a salir con algo, ¿sí, hermanos? Ya hasta nos da miedo decir que sí, digo que no levanto, no levanto. Si la levanto bueno, si no la levanto malo, hermanos. ¿Por qué lo digo? Porque, hermanos, dice versículo número 20 de lo que estamos leyendo. Dice, si alguno dice, ojo, ¿ya? Yo amo, ¿qué, hermanos? A Dios y aborrece a su hermano, ¿qué, hermanos? Es mentiroso. ¿Cuántos mentirosos hay, hermanos, en este lugar? No, ninguno, ¿sí, hermanos? No, ninguno. Porque levantamos todos la manita, ¿sí, hermanos? Y dijimos que amamos a Dios. Por lo tanto, damos por hecho, hermanos, que no aborrecemos a nadie. Que no despreciamos a nadie. Que nadie nos cae mal, ¿sí, hermanos? Porque dijimos que amamos, ¿qué, hermanos? A Dios, ¿sí o no? Porque de otra manera, si fuera como dice el texto, entonces, hermanos, somos mentirosos. Y creo que en la iglesia de Dios, especialmente en Jalatlaco, no hay mentirosos. ¿O sí? Eso, muy bien. Sigue diciendo, hermanos, el texto. Porque el que no ama a su hermano, ¿qué, hermanos? Al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no, ¿qué, hermanos? Ha visto. Entonces, hermanos, Juan es claro. Es decir, yo digo, no, yo amo a Dios con todo mi corazón, Dios es lo máximo, para mí es lo principal, yo le entrego a todo el Padre Celestial, pero acá abajo la situación es diferente. Yo, hermano, de verdad, de todo corazón, yo amo a casi todos. Esa palabra casi, no, hermanos, así sea uno en toda la faz de la tierra, el casi no es todos, ¿sí, hermanos? Y Dios nos está diciendo que hay que amar a qué, hermanos? A todos. A todos, hermanos. Así como con sus diferencias, con sus virtudes y con sus, hermanos, áreas de mejora, hermanos, tenemos, hermanos, que amar a todas las personas tal cual, hermanos, como ellas son. Entendiendo una cosa, hermanos,
el hecho de amarlo tal cual como es, no quiere decir que consiento en lo que él hace. O sea, aunque la persona haga cosas malas y yo no consiento en eso, no estoy de acuerdo, pero aún así, ¿qué, hermanos? Yo lo amo. Yo amo, hermanos, a todas las personas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces somos mentirosos. Porque hace rato levantando la mano, no, sí, hermano, yo amo a Dios. Y uno levantando hasta las 2 manos. Y ahorita que les dije que todos amamos a todos, ya como que ya aquí ya no checó, sí, hermanos, como que ya aquí, hermanos, ya no nos embonó. Bueno, qué bueno que estamos aquí, hermanos, porque podemos mejorarlo. De ahí el título del punto de fe. Entonces estamos teniendo una lucha, ¿qué, hermanos? Espiritual. Estamos teniendo, hermanos, un problema, hermanos, dentro de nosotros. Es una lucha interior, ¿no, hermanos? Una lucha interior entre lo que debo hacer y lo que quiero hacer. Lo que quiero hacer es que no querer a todos. Es lo que quiero hacer, ¿no, hermanos? Lo que quiero hacer es no querer a todos, por eso no los quiero. Porque si yo quisiera querer a todos, los querría, ¿no, hermanos? Pero no quiero. Entonces la lucha es entre lo que debo de hacer, que es querer a todos, y lo que yo quiero hacer, que es no querer a todos, hermanos. Y entonces tenemos una lucha en nuestro interior muy fuerte, hermanos, en la cual nosotros tenemos que poner, hermanos, atención para cambiar estas cosas y para, hermanos, hacerlo diferente. Decía Jesucristo, si amas al que te ama, ¿qué, hermanos? ¿Qué haces de más? Así es también, ¿qué, hermanos? Los gentiles. ¿No decía Jesús? Orad por los que os persiguen, ¿qué, hermanos? Y os ultrajan. Bendecid a los que os maldicen. ¿No lo decía Jesús, hermanos? Eso es lo que decía Jesucristo, hermanos. Ese, hermanos, es el verdadero evangelio, insisto. Y es la lucha, hermano, que todos tenemos. La lucha, hermanos, que no nos va a permitir a muchos de nosotros, hermanos, poder entrar al reino de los cielos. No nos va a permitir, hermanos. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, hermanos, a la palabra del apóstol Pablo, que nuestro espíritu, lo dijimos anoche, ¿no, hermanos? Dijimos anoche que nosotros, ¿qué somos? Los que no vienen anoche no tienen la menor idea, hermanos, ¿verdad? Pero los que sí, hermanos, ¿qué dijimos? Exactamente, gracias, hermano Josué. Dijimos que somos el templo del Espíritu Santo. Para los que no vienen anoche, el punto de fe 19, hermanos, será el templo del Espíritu Santo, hermanos, que éramos nosotros, ¿verdad? Hermano Josué. Y dijimos, hermanos, dice el apóstol Pablo, que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida del Señor, hermanos. Y dijimos, hermanos, que este templo tiene que estar limpio, tiene que estar íntegro para que el Espíritu, hermanos, del Señor pueda habitar aquí. Porque de no estarlo, ¿qué hace el Espíritu Santo? Pero dijimos anoche, no se preocupe, hermano. Si se le va el Espíritu Santo, no se me asuste. Que solo no se queda. ¿Sí o no lo dijimos, hermanos? No te preocupes. Dice Jesús que viene el espíritu malo, se da cuenta que la casa está vacía, va por 7 peores que él y viene a habitar tu casa. Así que solo que, hermano, no te quedes. Ahora, ¿quién quiere, hermanos, que venga ese espíritu malo? Pero ¿qué estamos haciendo para que no se vaya el bueno? ¿Ah? Y entonces viene, hermano, la parte, hermanos, de nuestra lucha, hermanos, espiritual. Pero es una lucha, hermanos, por la cual tenemos que estar preparados. Para poder, hermanos, amar, dice en la carta de los Corintios, capítulo 3, hermanos, que está muy extenso, lo voy a resumir, hermanos. Dice la Escritura, si yo hablase lenguas angélicas, son hermanos, y no tengo caridad, ¿qué, hermanos? Y si entregase mi hacienda y entregase todo, o mi cuerpo, hermanos, para ser quemado, si no tengo amor, nada soy. Vengo a ser, ¿qué, hermanos? ¿Y que no hace qué, hermanos? Nada más. Y entonces, hermanos, dice el apóstol Pablo, que tenemos que tener la caridad perfecta, hermanos, en nuestras vidas. Características de la caridad. Vámonos rápidamente, mis hermanos jóvenes, de atrás hacia adelante. Hermanos, van a decir una característica según primera carta de los Corintios, capítulo 13, que no van a leer, tienen sus Biblias, porque ya te la tienen que saber de memoria. Si no le van a sacar sus Biblias, no, Marianita, no, cerramos Biblias, por favor, gracias. Cerramos Biblias, hermanos jóvenes, de la segunda banca también. Sí, también, o por favor, cerramos Biblias. Mamás, también cerramos Biblias, porque luego habemos ventrílocos en la iglesia, hermanos, ¿verdad? Y se escucha como la mamá está, hijo, y el hijo contesta, dejémoslos, ellos pueden solos, y vamos a ver las características, según primera carta de los Corintios, capítulo 13, de la caridad. Empezamos mi lado izquierdo o mi lado derecho. Lado derecho, perfecto. Con hermana Marianita, muy bien, perfecto. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Empecemos de este lado. ¿Sí? ¿Ok? Hermana Luz dijo, no, tomo en cuenta, hermana Luz.
Mano, dice, no, mano, empiece de este lado, con toda confianza. Así que, mano, empezamos por favor de este lado, de adelante para atrás. Características del amor, según primera carta a los Corintios, capítulo 13. ¿La caridad qué? Se tiene que oír un alfiler que caiga. El que sigue. Es que mis hermanos, aparte de la academia, son humildes y no quieren la siguiente banca. No tiene envidia, correcto. Y los adultos están así con su Biblia. Dice, por si nos toca. Por si nos toca, está bien. ¿Eh? Sí. ¿Atrás? ¿Es sufrida? ¿Quién dijo no es injuriosa? ¿Qué? No, está bien. No, está bien, pero te quiero apoyar. ¿De este lado empezamos? ¿Sechan? Josué. Hermanos jóvenes, ¿ustedes no tienen amor? ¿No tienen amor? Si tienen amor, ¿saben cuáles son las características? ¿Sí, hermanos? ¿Quieren que sus mamás les ayuden o sus papás? ¿Papá o mamá? ¿Quién creen que sí la tenga? Uy, yo creo que no confío mucho en los papás, hermanos, porque yo pensé que me iban a contestar rápido, papá, mamá, y te quedas así como de, no, mamá, papá, no sé. ¿Quién quiere contestar, papá o mamá? Ok, ¿quieren que contesten los dos? Y como están aquí adelante, entonces le correspondería a mi hermano Casafat que nos digan características de la caridad. Escuchen, jóvenes, escuchen de los padres. Escuchen de sus padres lo que nos van a contestar ahorita. Aprendan. ¿Característica? Gracias, ahorita que Dios la bendiga. La hermana dijo, yo le voy a dar un ejemplo, ¿no? De lo que, cómo se aplica la caridad bien, hermana. Bueno, Josafat. No sé, hermano, quizás considero que solo hecho de ser una buena persona y no perjudicar a las personas en nuestro alrededor sería una persona que tiene caridad. Gracias, uno que lo bendiga. Dice, hermano Josafat, la caridad no hace daño. ¿Estamos hermanos? No hace el mal, no busca el mal. ¿Será que sí, hermanos? Sí, es muy correcto lo que hermanos están comentando. Mis hermanos, aquí está, hermano Marlene, está hermano Pepe. Hermanos, por favor, hermanos, ayúdenos con hermanos jóvenes para que vean. Ahorita van a ver cómo mamá y papá van a ayudarlos. Adelante, por favor. La caridad es sufrida. Ya habían dicho por acá que era benigna, ¿no, hermanos? ¿Qué más? No tiene envidia, correcto. No se ensancha. No busca lo suyo, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta, ¿no, hermanos? Todo lo espera, ¿no, hermanos? No busca el mal, dicen mis amados hermanos. O sea, hermanos, el amor tiene muchas, ¿qué, hermanos? Características, hermanos, muchas características que nos demuestran, hermanos, que una persona, hermanos, cuenta con, ¿qué, hermanos? Con el amor. Hay muchas formas, hermanos, en que el amor, hermanos, se puede manifestar. Exacto. La caridad, dice, hermano, es algo desinteresado, ¿no, hermanos? Y entonces, entendiendo, hermano, lo que es la caridad, por eso, hermano, cuando Jesucristo dice, amarás a Dios con todo lo que eres, ¿con qué? Con lo que ustedes acaban de decir. Y cuando dice a tu prójimo como a ti mismo, ¿qué, hermanos? Con todo lo que ustedes, ¿qué, hermanos? Acaban de decir. Y esta parte dijimos, ¿a quién incluye, hermanos? A nuestros enemigos, hermanos. El apóstol Pablo dice, no seas vencido de lo malo, más vence con el bien, el mal, hermanos. ¿Es fácil amar? De acuerdo a lo que ustedes acaban de decir, ¿es fácil? Para muchos, ¿qué, hermanos? No.
Por eso es una, ¿qué, hermanos? Lucha. Es una lucha, hermanos, interna. Decíamos con mis hermanas la vez pasada, Dios nos dice que amamos al prójimo, pero hay prójimos que, ¿qué dijimos, hermanas? Que no cooperan. O sea, hay prójimos que no ayudan, hermanos. Por más que uno quiera amar, ay, de verdad, hermano, y el de la esquina, el de la tienda, yo lo he intentado, el de la base, yo, hermano, que me piratea los viajes, yo lo he intentado, pero no más, no. Y voy manejando y el que se me atraviesa, de repente se mete la moto, tampoco ayuda, ¿no, hermanos que manejan? ¿Verdad? Exacto, todos mis amados hermanos. O el cliente que dice, ay, pero no tiene, es que le faltó chile, es que casi no le pone pollo, es que ahora como quedó medio cocido. ¿No le ha pasado que de repente ese cliente dice, Señor, ¿por qué me lo manda? Mándaselo a las 3 cuadras. Hay gente, hermanos, que no nos va a ayudar, hermanos. Incluso, hermanos, dentro de la casa. Pero, hermanos, precisamente ahí viene la parte, hermanos, interesante, porque el amor, hermanos, que viene de Dios, se sobrepone a todas estas, ¿qué, hermanos? Condiciones. Se sobrepone, hermanos, a todo esto. Dice, hermanos, Lucas, capítulo número 6. ¿A qué punto, hermanos, tiene que llegar el amor hacia el enemigo? Dice aquí, hermanos, el texto, hacia incluso nuestros enemigos. Dice, ¿cuál dije, hermanos? Correcto. Versículo 29. Dice, y el que te hiere en la mejilla, vale también la otra, y el que te quitare la capa, ni aun el sayo le defiendas. Amén, hermano. Gracias, que Dios lo bendiga. ¿Qué dice aquí, mis amados hermanos? Jesucristo. De acuerdo que los hermanos leyó, hermanos. Exacto. ¿Cuántos lo han hecho? Es que la hermana me ofendió, hermano. Es que mi suegra me hizo la vez. ¿Qué dice Jesucristo que hay que hacer, hermanos? Poner la otra mejilla. Yo me acuerdo, hermanos, los he comentado que cuando era joven yo escuchaba hermanos que decían bien espirituales. Es que hay que ser mansos, no mensos, hermano. Bien espirituales son hermanos. Y creo que, hermanos, que no, esos hermanos no habían entendido lo que decía que, hermanos, Jesús. Dice Jesucristo, si te piden tu capa, ¿qué, hermanos? Dale la espada. Si te piden que lo lleves 1 milla, llévalo 2. Y lo dijimos la vez pasada, hermanos. Este ejemplo, hermanos, de lo de la milla, yo no lo había estudiado. Así que una vez, hermano Javier Galicia, que hermano que estudia bastante, él decía, es que en la cultura romana, los ciudadanos romanos tenían derecho a que un extranjero le decía, llévate mi carga. Y estaban obligados a llevarlos por 1 milla. Era la ley, hermanos. Si tú no eras romano ciudadano y un romano te veía, Iván, cárgame mi mochila, 1 milla. Y él no podía, ¿qué, hermanos? Decir que no, porque era su obligación por extranjero y me he hecho como romano. ¿Y de qué se quejaban los judíos, hermanos? De la injusticia de los romanos y del abuso de los romanos. Y cuando llega Jesucristo, ellos esperaban que Jesucristo hiciera, ¿qué, hermanos? Justicia, y los defendiera de, ¿qué, hermanos? De los romanos. ¿Y por qué los judíos no querían a Jesús? Porque en lugar de decirles, sí voy a liberarlos de la justicia de los romanos, de las cargas que los tienes, ¿qué les enseñó Jesús? Si te piden 1 milla, ¿qué hago, Señor? ¿Me defiendo, lo mato? No, llévalo 2. Si te golpean, pon la otra mejilla. Si te quitan algo, dale todo lo que te piden. Por eso los judíos, hermanos, no querían, ¿qué, hermanos? Al maestro. Porque no era fácil, ¿qué, hermanos? Ser hijo de Dios. No es fácil, hermanos, poner la otra mejilla. No es fácil, hermanos, doblegar el orgullo, el ego yo, no, hermanos. El de que, ¿por qué me voy a dejar? Porque eso es lo que nos pasa, ¿no, hermanos? Ay, ¿por qué me voy a dejar? ¿Por qué lo voy a permitir? Yo también tengo derechos, yo también soy, ¿no, hermanos? Y ese orgullo, mal entendido, hermanos, es el que nos impide ser hijos de Dios. ¿O no? Y decimos, ay, qué fácil para el Señor enseñarlo. ¿Y qué hizo Jesús? ¿No puso la otra mejilla? Jesús nos pidió algo que no hubiera hecho él, hermanos. Cuando Él nos dice que actuemos así, es porque Él lo hizo primero. Jesús puso la otra mejilla, Jesús permitió que abusaran de Él, Jesús permitió que lo maltrataran, Jesús permitió que lo humillaran, Jesús permitió que lo pisotearan de manera injusta. ¿Y qué dijo Jesús? Sin problemas. Entonces viene Jesús y ¿qué nos pide? Que hagamos, ¿qué, hermanos? Lo mismo. Hay otro canto muy bonito que cantamos, ¿sí, hermanos? Quiero seguir las pisadas. ¿Allá no? De Cristo. ¿Cómo, hermanos? Por donde vaya con Él quiero andar.
Pon otra mejilla. Ya no quiero seguir las pisadas. Así, esa es la realidad, hermanos. ¿Quieres seguir las pisadas de Cristo? Eso significa que, hermanos, seguir las pisadas de Cristo. Dice el apóstol Pedro, andar como el que, hermanos, como él anduvo. Dice Mateo capítulo número 26. Entonces, cuando vuelvas a cantar esa alabanza, piensa lo que estás cantando. Mateo 26. Estuvieron así, hermanos, de no escuchar el regaño, hermanos, hoy. No, perdón, el mensaje bonito. Es que no nos quieren dejar venir, hermanos, pero que se descuidan y nos fugamos, ¿verdad? O sea, así estuvieron, hermanos, de que no les tocaban, pero bueno, se distrajeron, hermanos, de Cuechapa, hermanos, sin modo, pues ya estamos aquí, hermanos. Y entonces dice Mateo capítulo número 26, versículo, hermanos, número 52, hermanos, de la siguiente manera. Entonces Jesús, bueno, vamos a ver los del principio, hermanos. Versículo 49. Y luego que llegó a Jesús, ¿quién? Judas dijo, salve maestro. ¿Y qué hizo Judas, hermanos? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Un hermano que habló de ti pestes, te embarró con todos y llega ahí, esa voz, manita, oh mi hermano chulo, y te da el beso, y tú sabes lo que te acaba de hacer. ¿Y qué haces? Hipócrita, falso, mustio, ¿sí o no, hermano? Señor, que siendo fuego del cielo lo consuma nada más de aquí para allá y de acá para acá no. Amén. ¿Sí o no, hermanos? Llega Judas y le da beso a Jesús. ¿Y qué hace Jesús, hermanos? Y Jesús le dijo, ¿cómo? Amigo, ¿a qué vienes? Pero no crean que fue Jesús como sarcástico, no. Amigo, ¿a qué vienes? No, Jesús dijo, amigo, ¿a qué vienes? Yo creo que fue con un tono amoroso, un tono misericordioso, porque Jesús era un hombre que tenía el amor de Dios, ¿qué, hermanos? En su corazón. Y si él había enseñado que había que poner la otra mejilla, hermanos, ¿qué hacía Jesús en este momento, hermanos? ¿Qué estaba haciendo Jesús ahí? Poniendo la otra, ¿qué, hermanos? Mejilla. Y dice, hermanos, que viene esta parte, versículo, hermanos, número 51, y aquí, uno de los que estaban con Jesús se extendió la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del pontífice, le quitó, ¿qué, hermanos? La oreja. Este no puso la otra mejilla, ¿verdad, hermanos? Le puso la otra mejilla, ¿no, hermanos? Este hermano, o sea, Pedro reaccionó como la mayoría de las personas, ¿qué, hermanos? Reaccionarían. Lo hemos platicado. Cuando los discípulos empiezan a preguntarle la noche de la Pascua, ¿seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? No, todos le preguntan. Judas no contesta. Perdón, Jesús no contesta. Pero cuando Judas le pregunta, ¿seré yo maestro? Judas le dice, tú lo has dicho. Ha sido más directo, hermanos. Tú lo has dicho. Si en ese momento dijimos, Pedro se da cuenta de lo que está pasando, ¿qué hace Pedro? Si a este le mocha la oreja, ¿qué le hace Judas, hermanos? Lo mata. Ah, traidor. ¡Fum! ¿Sí o no, hermano? Lo entregas, pues, como de mi cuenta corre que no, hermanos, y mata a Judas y no entregan a Jesús, hermanos. Pero entendemos que, hermanos, Dios no permitió que, hermanos, que Pedro se diera cuenta de lo que estaba pasando, hermanos. Porque nos damos aquí, nos cuenta que cuando llega, hermanos, el traidor, entrega a Jesús y se quieren llevar, hermanos, a Jesucristo, hermanos, Pedro González, ¿sí o no, hermanos? Perdón, o Pedro Mesa, o como quieran ponerle, hermanos, ¿verdad? O Fernández, puedes poner el apellido que tú quieras. Hermanos, ¿qué hace? Pedro saca la espada y le vuela la oreja, hermanos. Al Señor no te lo llevas. A Pedro le salió lo González, ¿sí o no, hermano? A Pedro le salió lo Fernández. Hay hermanos que me salió lo Fernández, ¿sí o no? A veces decimos, ¿sí o no, hermanos? Cuando nos sale de carácter, hermanos. A Pedro, hermanos, Pedro reacciona aquí, hermanos, como un hombre carnal o como un hombre espiritual. Un hombre carnal, hermanos. Se deja llevar por sus pasiones humanas. ¿Alguno de ustedes se identifica con Pedro? Que ante una situación de conflicto andamos mochando orejas, hermanos. La sonrisita de muchos nos delata, hermanos, ¿verdad? Que si tuviéramos espada ya hubiéramos mochado muchas orejas, ¿no, hermanos? Seguramente, mis amados hermanos. Y entonces nos damos cuenta, hermanos, cómo aquí vemos las dos reacciones. Una reacción espiritual que es la de Jesús,
de dar la otra mejilla, y una reacción de manos carnal, como del apóstol Pedro, de dejarse llevar por la emoción que estaba viviendo, hermanos. Y eso nos pasa mucho. Venimos aquí, escuchamos la palabra de Dios, hermanos, pero seguimos actuando en base a nuestras emociones carnales. Cuando deberíamos de accionar en base a los frutos del Espíritu, ¿o no? Pero cuando estamos enojados, ¿qué hacemos con los frutos del Espíritu, hermanos? Los empacamos junto con la Biblia, ¿sí, hermanos? Y sacamos la carne. Y ahí, mis amados hermanos, es donde viene precisamente, hermanos, el error. Y dice, hermanos, versículo número 52, entonces Jesús le dice, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomaren espada, a espada, ¿qué, hermanos? Perecerán. Y Jesús le aclara, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones, ¿qué, hermanos? De ángeles. Entonces Jesucristo dice, ¿crees que no puedo defenderme? ¿Crees que mi Padre no me puede defender? Claro que puede, pero esto tiene que ser, ¿qué, hermanos? De esta manera, tiene que ser así. Y yo creo que, hermanos, Jesucristo trataba de darle a entender a Pedro, esto fue de lo que yo les hablaba, ¿no, hermanos? Jesucristo los preparó para este momento, hermanos. Sí, cuando les decía el amor, no seas vencido de lo malo, perdona. Señor, ¿cuántas veces hay que perdonar? ¿Qué decía Jesús, hermanos? 70 veces 7. Esa constante, hermanos, de la predicación de Jesucristo era para preparar a los hermanos para el momento en que ellos, hermanos, tuvieran que enfrentar esa lucha, hermanos, y que tuvieran que tomar una decisión. Todas las predicaciones, hermano, que llevas escuchando durante todos los años que has estado aquí en la casa de oración, te han preparado para ese momento de tu lucha espiritual, hermanos. O deberían de estarte preparando para eso. Cada mensaje, cada palabra, cada oración, cada alabanza, hermanos, cada ayuno que tú has realizado es para prepararte y capacitarte para que puedas enfrentar lo que la vida te va a ofrecer. No es solamente para que lo aprendas, es para que lo pongas por obra, hermano, cuando es necesario. Dice el Salmo número 1, hermanos, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y te sabes el Salmo, ¿no, hermanos? Y será como el árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. De memoria no lo sabemos, ¿sí, hermanos? Pero ¿cuánto lo hemos entendido? Cuando dice el Salmo número 1, hermanos, y da su fruto en su tiempo, ahí trae un mensaje cifrado, ¿no, hermanos? Ahí trae un mensaje muy claro. Y lo dijimos, hermanos, lo que decía Mateo capítulo 7. Por sus frutos, ¿qué, hermanos? Los conoceréis. Y Gálatas capítulo 5 nos dice, o hay dos frutos, simple. Están los frutos del Espíritu y están los frutos, ¿qué, hermanos? De la carne. Y el que es buen árbol, ¿qué frutos tiene, hermanos? Frutos del Espíritu. Y entonces el Salmo número 1 dice que el buen árbol, ¿qué hace con esos frutos? Dará su fruto, ¿qué, hermanos? A su tiempo. ¿Y qué significa esto? Que cuando venga el momento de conflicto, y cuando venga el momento donde tienes que decidir entre ser espiritual o ser carnal, ahí es cuando tiene que, ¿qué, hermanos? Que emerger el fruto del Espíritu. Ahí es cuando la paciencia, la mansedumbre, la templanza, la tolerancia, la bondad, la benignidad, la caridad y la fe tiene que, ¿qué, hermanos? Tiene que florecer. Ahí es cuando se tiene que, hermanos, que demostrar lo aprendido. Cuando todo está bien es fácil, ¿no, hermanos? Poder manifestarlos. Y el problema, hermanos, es cuando viene el conflicto, es cuando tienes que echar mano de lo que Dios te ha dado, manos, para poder hacerlo. Pero ahí se nos olvida los frutos del Espíritu, ¿sí o no, hermanos? Ahí no queremos que nos hablen de la Biblia, ¿o no? Pero acuérdate que dice Dios, ahorita ni me hables de Dios. Ahorita ni me hables de Juan, porque estoy enojado. ¿No les ha pasado? Estoy enojado, ahorita no me pongo, no me pongo ni a cantar, que estoy como agua para chocolates. Ahí es el problema, ¿no, hermanos? Porque estamos perdiendo la lucha espiritual. La estamos perdiendo, hermanos. Y algunos de nosotros, hermanos, ni siquiera metemos las manos. De repente, hermanos, para los que les gusta el deporte, ¿no, hermanos? Hay partidos donde de repente vemos que al equipo le ganaron 3-0, pero dio un partidazo. Y dijimos, bueno, les ganaron sí, pero lo dieron todo en la cancha. Y aunque me lo hayan goleado en mi equipo, estoy feliz, ¿o no? Porque sé que lo dio todo. Pero cuando vemos que le meten 15-0, hermanos, y hasta 3 autogoles metió mi equipo, hermanos. Ahí se enojan, ¿no, hermanos? Porque ni siquiera las manos, ¿qué, hermanos? Metieron. Mis amados hermanos, la idea que tuvimos es que metamos las manos, ¿no, hermanos? Que luchemos la batalla espiritual, hermanos. Que hagamos lo que tenemos que hacer nuestra parte para ganar esa batalla, hermanos, que tenemos todos los días. Hay una lucha espiritual.
Por ejemplo, como ahorita, o pongo atención o me duermo bien rico, ¿sí, un hermano? Ahorita estás luchando. Varios ya perdieron. Hasta aquí los oigo meditar, hermanos. Es que unos meditan muy fuerte. Todo es una lucha espiritual, hermanos. Ahorita les estoy citando versículos de la Biblia y hay quien ni siquiera toma la Biblia. Estamos cansados para abrir la escritura, ¿no, hermanos? Para agarrar el control, para buscar una mano, buscar Netflix, somos buenos. Para agarrarnos el control para un videojuego, somos buenos. Pero para agarrar la Biblia, para leer el texto, ¿qué, hermanos? Estamos cansados. ¿Vamos bien? Espérame. Vamos a arrancar. No, espérame, no, viene lo bueno, hermanos. Esto es así como que, decía Jesús, quiero parafrasear más al maestro, esto es principio de dolores, hermanos. Vamos, hermanos, a lo bueno. Dice, hermano, para nuestro Dios, hermanos, en primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Gracias, hermano. 2:21, hermano, por favor. 21, por favor. Porque para eso sois llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Amén, hermano. Gracias, hermano Josafat. Dios lo bendiga. ¿Qué dice aquí, hermanos, el texto que le dio nuestro hermano? ¿Cómo dice, hermano? Para eso sois llamados, dice, para eso sois llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Gracias, hermano Josafat. Qué bonito texto, ¿no, hermanos? Ay, lo que Jesús hizo por mí. Y lo vemos y suena muy bonito. Ay, que Jesús era bárbaro, que Jesús era tremendo, ¿no, hermanos? Lo que hacía Jesús por nosotros. Pero Pedro dice, Pedro no se queda en lo que Jesús hizo. Pedro, hermanos, indaga y se mete, Pedro más profundamente dice Pedro, para que así como Él padeció por nosotros, nosotros sigamos, ¿qué, hermanos? Sus pisadas. ¿Qué padeció Jesús? Maltrato, humillación, ¿no? Ofensas, muerte. Lo notaron con la punta del pie, ¿no, hermanos? A los suyos vino y los suyos, ¿qué, hermanos? ¿No lo recibieron? Dolor, angustia, traición, ¿no, hermanos? Y dice, hermano, la Escritura, para que nosotros sigamos, ¿qué, hermanos? Sus pisadas. ¿Alguien quiere seguir las pisadas de Cristo, hermanos? Pues ya saben a lo que hay que entrar, ¿no, hermanos? Ya saben, hermano, lo que nos toca, hermanos, para, hermanos, seguir su ejemplo. Hermano Josafat, versículo 21 y 22 al 23, por favor, hermano. El cual no hizo pecado, fue hallado engaño en su boca. Y cuando le maldecía, no recordaba maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente. Amén, hermano Josafat, gracias, que lo bendiga. Dice, hermano, que cuando lo maldecían, ¿qué hacía, hermanos? Cuando hablaban mal de él, ¿qué hacía? Pero ahorita vas a ver con el hermano ministro, te va a acusar. ¿No? Ahorita debo decirle a la atalaya para que, ahorita, aguántame, hermano. ¿Verdad que sí, hermanos? Dice, hermanos, que Jesucristo, cuando lo maldecían, como dice, hermanos, en el capítulo 53, él como cordero, ¿qué, hermanos? Y no abrió, ¿qué, hermanos? Su boca. Al punto que, dice la Escritura, hermanos, que cuando estaba Jesús en la cruz y estaba agonizando, y abajo se estaban burlando, y, hermanos, estaban sorteando sus pertenencias, Jesucristo dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Quién haría algo así, hermanos? Al que me robó, al que me insultó, al que me defraudó, al que me maltrató, al que me difamó, pedirle a Dios que lo bendiga. ¿Quién lo haría, hermanos? Yo se los conté, hermanos, en una ocasión. Hay un hombre, hermanos, que, bueno, no es de nuestra doctrina, que dice, hermanos, bueno, según nos cuenta él su historia, y él dice, hermanos, que tenía a su hija, tenía a su yerno, y en un momento su yerno, hermanos, estando en estado inconveniente, mata a su hija. Mata a su hija y este hombre va a la cárcel. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Y ese hombre cuenta, hermanos, que el momento en que su yerno va a la cárcel, él lo visitó todos los días.
Lo iba a ver todos los días y le hablaba de la palabra de Dios. Y en el momento en que entró a la cárcel, el padre le dijo, yo te perdono, hermanos. Y cuando hermanos terminó su condena, el hombre salió, se convirtió, hermanos, se convirtió en un pastor de su iglesia. ¿Por qué? Porque su hermano estuvo dispuesto a perdonar que había matado a su hija, hermanos. ¿Quién de nosotros, hermanos, lo haría? Imagínate qué cosa tan curiosa. Nosotros matamos a su hijo y Dios nos sigue amando, ¿no, hermanos? Por si crees que nada más pasa ahí, hermanos, nosotros matamos al Hijo de Dios porque murió por nuestros pecados, ¿no, hermanos? Y Dios nos ama. Jesús murió por nosotros, mis amados hermanos, y Jesús nos ama. ¿Seguimos, hermanos? Bien. Vamos bien, ¿sí, hermanos? Dice Mateo capítulo 6. Ya vamos terminando, hermanos. Mateo 6. Y quizá más de uno ahorita que está escuchando, así, hermano, qué fácil es decirlo. Pues sí, yo sé que es fácil decirlo. Ay, pero hacerlo, hermano. Hermano, usted lo haría. Me dijo una vez un hermano, me dijo, hermano, ¿y usted lo haría? Hermano, no tengo que hablar de mí, tengo que hablar de qué, hermanos. De lo que Dios enseña, ¿no, hermanos? No te vengo a hablar de mi vida, de mi testimonio, porque, hermanos, eso no es válido, sí, hermanos. Yo te vengo a hablar de lo que Jesús y Dios hizo, hermanos, y Dios manda para ganarse el reino. De eso estamos hablando, ¿no, hermanos? Mateo capítulo 6, versículo, hermano, número 14. Dice, porque si no perdonareis a los hombres sus ofensas. Perdón. Todavía no estaban, si estaban atentos, hermanos. Porque si perdonareis, hermanos, sus ofensas, ¿qué dice, hermanos? Mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros, ¿qué, hermanos? Vuestras ofensas. Jesús es claro, mis amados hermanos. ¿Quieres que Dios te perdone? Perdona. ¿Quieres que Dios te ame? Ama. ¿Quieres que Dios te ayude? Ayuda. ¿Quieres que Dios sea bueno contigo? Empieza por ser bueno con los demás. ¿Qué es lo que quieres tú, hermano? Dice el Señor, lo que quisieres que los hombres hagan contigo, hazlo tú, ¿qué, hermanos? Tú primero. Cuando ofendemos a Dios, queremos que Dios nos perdone, hermano. Señor, perdóname. Y me recuerda aquel hombre, hermano, aquel hombre que le perdonaron toda su deuda, le debía muchísimo, jamás le iba a poder pagar a aquel hombre rico, y le suplicó, le lloró, le pidió de la misma manera. Si el hombre rico tuvo compasión de él y le dijo, no te preocupes, estamos a mano, todo lo que me debes queda perdonado, de aquí en adelante borrón y cuenta nueva. Y sale aquel hombre, tú te preocupas que le debes a copa y a leca, hermano, ese le debía su vida, hermano, su alma a aquel hombre. Sale y se encuentra a su prójimo, ¿no, hermanos? Oye, ya me acordé que tú me debes 20 pesos. Y el prójimo le suplicó, le rogó, le pidió de favor que le diera chance, que no tenía para pagarle. Y este hombre dijo, sí, no te preocupes, no pasa nada, me perdonaron, yo también te perdono. No. El hombre es de memoria de corto plazo, ¿sí o no, hermanos? Somos buenos para pedir, pero malos para dar. Y le dijo, ¿me pagas o te meto a la cárcel? No tengo para pagarte, vas a la cárcel. La gente que había visto todo se entera, van con el chisme, con el hombre rico, ¿no? Porque la gente es comunicativa, no es chismosa, es comunicativa. Cuando le cuentan, ¿sabes qué? Que el hombre que tú perdonaste va con aquel y lo metió a la cárcel. Tráigamelo para acá. Y ya cuando el hombre rico dice, ¿qué pasó? ¿De qué? ¿De qué? ¿Cómo que qué? Te acabo de perdonar algo que no podías pagar ni tú, ni tus hijos, ni tus nietos. En la vida me vas a poder pagar. Y me entero que vas allá afuera y alguien que te debía mucho menos, no le perdonaste, lo metiste a la cárcel. ¿No te convenía perdonar? ¿Sí o no? Y dice aquel hombre rico, por cuanto no perdonaste, yo tampoco, ¿qué, hermanos? Te perdono. ¿Quién es el hombre rico, hermanos? Es Dios, hermanos. ¿Cuánto le debíamos a Dios, hermanos?
Con toda nuestra vida no hubiéramos podido pagarlo, sí, hermanos, absolutamente ni un centavo. Pero ¿qué hizo Dios por amor a nosotros, hermanos? Por amor a nosotros. Nos perdonó absolutamente, ¿qué, hermanos? Todo. Y resulta ser que nosotros salimos acá afuera y alguien nos hace alguien nos hace la cara, alguien no nos saluda, alguien nos habla distinto, alguien, hermanos, por ahí en la femenil tuvo diferencias con él, en la varonil, no quiso hacer lo que yo quería y ya no le hablo a la hermana, ya no le hablo al hermano, le hago el feo, ya no le dijo la palabra, me lo brinco en los saludos, no salgo a saludar para no tener que saludarlo a él. Me cambio de localidad, porque es más fácil cambiar de localidad que hacer las paces con él. Y entonces Dios dice, entonces, ¿qué pasó? Dios no dice qué pasó. ¿No aprendiste, dice Dios? No aprendiste absolutamente nada, ¿o sí? Y Jesús dice, ¿qué crees que yo morí en una cruz para que tú hagas lo que tú quieras? Yo aguanté lo que aguanté para que tú no ames ni perdones a nadie. ¿No te mereces el perdón de Dios, o sí? Por eso Jesús dice, perdonad y seréis perdonados. No perdones. Dijo mi hermano, lo que el hombre sembrare. Dijeron por ahí, ¿no, hermanos? Segará. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Por ese punto de fe nos dice, mis amados hermanos, tenemos que amar a todos, sin excepción de personas, porque Dios no lo hace. Si Dios no lo hace, menos yo. Pero no solamente, hermanos, es amar al enemigo, hermanos, o velar por él, o pasar por alto la falta. Bueno, ok, hermano, ya entendí, cuando llegue voy a hablarle a la vecina que tiene años que no le hablaba. Ya no me voy a brincar a la hermana allá afuera. Ni voy a hacer como que, ¿qué hermano Jesús? Con tal de no hablarle. Ya entendí que tengo que hablarle, saludarla y llamarla, son hermanos. Pero no solamente es eso. El punto de fe decía, hermanos, que tenemos que hacer, ¿qué más, hermanos? Hacer todo para que todo el mundo alcance, ¿qué, hermanos? La salvación. Lo amo, lo perdono. Y lo siguiente es, voy a hacer lo posible, lo que esté en mis manos para llevarle la palabra de Dios, para que crea, se convierta y alcance, ¿qué, hermanos? La vida eterna. ¿Sí o no? ¿Lo podemos hacer? ¿Crees que lo podamos hacer, hermanos? ¿Cuándo empezamos? Dijimos con mis hermanas, en Cabañas. Hermano Diego, ¿le parece bien la próxima Pascua? ¿No? Para tomarla dignamente, ¿no? Podría ser, ¿no, hermanos? Tenemos tiempo para que llegue la Pascua, ¿no, hermanos? Le dijeron a aquel hombre necio, esta noche piden tu alma, ¿y qué, hermanos? ¿Te fuiste? Decía el Señor, no se ponga el sol sobre vuestro, ¿qué, hermanos? Enojo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis. Ah, sí se la saben, hermanos. Bendito Dios. Ya sabemos, ya tenemos medio punto, ¿no, hermanos? Nos falta la otra mitad. Y termino con este pasaje, hermanos, rápidamente. Romanos capítulo 12, ya, parte final, hermanos. Romanos 12. Se va a poner buena la lucha al rato, ¿sí o no, hermanos? El Espíritu va a decir, manda ese WhatsApp a tu prima que no le hablas desde hace meses. Y la carne te va a decir, pero yo te ofendió. Porque así es la carne, ¿sí o no, hermanos? Él tiene que dar el primer paso, porque yo no le dije nada, él fue el que me lo hizo. Eso te va a decir la carne. Pero ¿qué crees que te va a decir Dios? El primer paso. Porque a lo mejor aquella persona no conoce a Dios, no me conoce. Pero tú, ¿qué, hermano? Dice Dios. Pero tú sí me conoces. ¿Quién tiene que dar el primer paso? Los que conocen a Dios. Pregunté hace rato, vuelvo a preguntar, manitas arriba, ¿alguien ama a Dios? ¿Qué crees? Gracias, hermano. Hoy Dios te va a regalar la oportunidad de que se lo puedas demostrar. ¿Se lo queremos demostrar, hermanos? Hoy vamos a sorprender a Dios. Así Dios, ¿qué pasó? Ya todos los hijos de Dios perdonando y hablando y buscando la salvación. Vamos a sorprender a Dios, ¿te parece? Dios no se lo espera. Es más, ni el diablo se lo espera, hermanos. Porque el diablo está pensando, sí, fíjate lo que está pensando el diablo. Hoy te están diciendo que sí, el ministro, para que no los moleste,
lo que piensa el diablo. Va a acabar el culto, se van a ir a la casa por una hamburguesa, van a poner la Rosa de Guadalupe y ahí acabó el mensaje. Pero Dios dice, es que no conoces a mis hijos de Jalatlaco, ¿no, hermanos? Como cuando dijo con Job, ¿no, hermanas? Y dice el diablo, ¿a que no? Dice Dios, ¿a que sí lo hace? ¿Quién crees que gane hoy? Vamos a ver. Dice Romanos capítulo 12, hermanos, estamos concluyendo. Versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si se puede hacer cuanto está en vosotros, tened paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros, amados míos. Antes que, hermanos, da lugar a la ira. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Llévalo a Coachapa, vamos, hacen unas hamburguesas bien ricas, ¿verdad? Haz que con los hermanos de Coachapa. No, todo tiene hamburguesas, sí, es que traje a mi vecina. La que el otro día, la que le conté que me echó el agua a las plantas. Traje a mi vecina, denle unas enchiladas, yo pago. Yo pago. Sí, ¿no? Si tuviera hambre, ¿qué, hermanos? Dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Que haciendo eso, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, más vence con el bien el mal. Mi amado hermano, la lucha espiritual es para siempre. Está ahí. Decisiones. De parte de Dios, mis amados hermanos, deseo de todo corazón que en sus próximas luchas espirituales salga vencedora la palabra de nuestro Dios. Que Dios lo bendiga más grandemente, mis amados hermanos, y paz a vosotros.